Bueno, muy buenos días, bienvenidos a todos a nuestro ciclo sobre archivos. Yo espero que ya hayan ido a visitar la exposición que está aquí en el Museo Sumaya para que vean directamente los documentos de los que se ha hablado aquí en estas conferencias. Así que esperemos, eso complementa perfectamente bien lo que se platica, lo que se expone aquí. Hay un pequeño cambio, como ya se pudieron ustedes dar cuenta, porque el maestro Carlos Esteva tuvo un asunto de urgencia y nos pidió que cambiamos la conferencia de ahora por la de la licenciada Josefina Moguel. Los dos temas son muy interesantes. Simplemente se pospone la de ahora para el 11 de junio. De julio, perdón, sí, el 11 de julio. Entonces, bueno, pues nada más ese pequeño cambio. Por lo pronto, y le damos las gracias a Josefina Moguel, jefa del archivo, por haber aceptado ayer en la tarde dar ella la conferencia, porque apenas ayer nos avisó el maestro Carlos Esteva que era imposible asistir a la conferencia. Así que, bueno, pues yo le agradezco mucho a Josefina, ¿verdad?, que se haya preparado de una manera tan rápida, aunque conoce el tema profundamente, porque ella ha trabajado desde hace muchos años a Venustiano Carranza. Y bueno, pues lo que nos diga sobre el archivo será muy interesante, con la idea de invitarlos a visitar personalmente, ya sea por nuestra página de internet, que ya está subido totalmente este archivo, o darse una vuelta aquí por el centro de estudios. Bueno, pues muchas gracias, Josefina, muchas gracias, y que disfruten su conferencia. Pues buenos días. Sí, Venustiano Carranza y yo nos enteramos ayer por la tarde que hoy estaríamos con ustedes aquí presentes, pero no hay ningún problema. Si ustedes esperaban cantar el himno nacional, podemos hacerlo, porque con Venustiano Carranza también había himnos nacionales. Me permití usar. Esta es la portada del libro del licenciado Javier Villarreal Lozano, que escribe sobre Venustiano Carranza, la experiencia regional, porque este es uno de los cuadros más importantes pintados para Carranza, en donde se puede ver la gran figura del primer jefe y ahora presidente, en este caso con la banda presidencial. Venustiano Carranza es uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia, porque más que ser respetado como el gran estadista que fue y político, no tiene el carisma popular que podrían tener Francisco Villa o Emiliano Zapata, por ejemplo, o el mismo Madero. En este caso, no trasciende, porque este personaje es el que nos ha dejado un gran legado histórico, político y desde luego como estadista, porque a él se debe la formación de nuestra nación desde el punto de vista revolucionario. En este sentido, para llegar Carranza a ser el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, como está presentado por la banda, falta el águila, al pintor se le olvidó pintar el águila seguramente, porque fue Carranza en septiembre de 1916 quien hizo el decreto del cambio del águila. Veremos un pedazo del águila en alguno de los documentos. Me permití sugerir rápidamente algunos de los documentos que resguardamos en los archivos. Como ustedes comprenderán, tuve 10 minutos para hacerlo y le agradezco a Roberto Barrera que me haya apoyado para que ustedes lo vieran escaneado en lo que vamos a presentar.
Entonces, a través de ellos voy a explicar un poco. En la conferencia se supone que se titula que es el archivo de Venustiano Carranza. Podríamos explicar por qué está aquí este archivo, es muy sencillo. Desde la fundación del Centro de Estudios en 1966 se ofreció a Grupo Condumex SADCB el archivo de Venustiano Carranza. Se supone que este archivo vendría en el penúltimo vagón del tren en el que Carranza saldría huyendo hacia él, todavía no lo sabía, el pueblo de Tlaxcalantongo. Fue Juan Barragán quien rumoró que se había quemado el último vagón en donde estaba el archivo, lo cual sí se quemó el último vagón, pero el archivo quedó en el penúltimo y fue Juan Barragán el que rescató este archivo y lo custodió en su casa familiar, se lo dejó a su madre y posteriormente lo entregó a la Embajada de Cuba para que lo resguardaran. A su exilio, después de la persecución a carrancistas de 1920, de la muerte de Carranza, no se supo nada del archivo. Este archivo era, sí, de Carranza, pero quedó en poder de Juan Barragán. Parte del archivo quedó en lo que sería el CESU de la UNAM, pero el archivo que nosotros tenemos fue entregado al Centro de Estudios por familiares de Aguilar, de Cándido Aguilar, el yerno de Carranza. Entonces, hasta donde sabemos, este es el único archivo de Carranza en todo el país y el Archivo General de la Nación no lo tiene. Me gusta rescatar una anécdota importante porque cuando fue uno de los últimos decretos del presidente Miguel de la Madrid, en este decreto él decidía que el archivo de Carranza, del presidente Carranza, pasara a formar parte del Archivo General de la Nación. Sin embargo, Condumex interesado en rescatar, bueno, este patrimonio nacional, tan fue así que quedó en nuestra sede, cuestionaba si era factible que por medio del decreto nos quitaran el archivo del presidente Carranza. Y a este cuestionamiento, cuando a mí me preguntaron, les dije que afortunadamente en este caso el presidente Miguel de la Madrid no sabía mucho de historia y no podían llevarse el archivo del presidente Carranza porque nosotros no tenemos el archivo del presidente Carranza. Nosotros tenemos el archivo del primer jefe del Ejército Constitucionalista, que es este. Es un pequeño detalle histórico, pero importante. Si alguien se llamó, obviamente, primer jefe del Ejército Constitucionalista y llevó a cabo esa facultad en su vestimenta, fue el propio primer jefe. Aparentemente es un uniforme militar, pero no tanto, porque también puede ser considerado como civil. Su casaca lleva unos botones dorados en los aquí no resalta, pero tiene la efigie del águila constitucionalista, por supuesto, que veremos a continuación. Siempre lo van a ver inamovible, inconmovible, sin sonreír. Carranza puede aparecer así como si fuera desde niño, las fotografías son siempre las mismas, es adusto, sus lentes son azules porque tenía un defecto en uno de los ojos, entonces no podía ver bien la luz. Él estudió medicina, pero no terminó los estudios por razones de su vista. Y en este simbolismo tan extraordinario que representa su uniforme, él sabía de historia de México, tenía memoria histórica, cosa que no sucede con muchos de nuestros políticos, y él quiso emular a Benito Juárez,
por un lado, y empezó a vislumbrar que, llamándose como primer jefe, llevaba una jefatura implícita, pero ¿de qué? Creó un ejército constitucionalista. Entonces, en esta jefatura de primer jefe, el título de alguna manera lo utilizó de una idea sobre Agustín de Iturbide, que también se llegaba a llamar primer jefe. En este caso, Carranza fue un hombre extraordinario porque son pocos los que estudian su figura y no han explicado todavía cómo es posible que haya tenido un poder de gobierno durante 7 años, haya controlado una guerra civil, haya también tenido la oportunidad de defender la soberanía nacional contra 2 intervenciones norteamericanas, una en 14 y otra en 16, y todavía enfrentar a grupo de facciosos, llámense zapatistas o villistas, o gonzalistas u obregonistas al final de su periodo presidencial ya, y condense este gran poder. ¿Cómo lo obtuvo? En el archivo que es del primer jefe del ejército constitucionalista de don Venustiano Carranza, sucederá que, como su propia figura y personalidad le representan, los 2 documentos más importantes, aquí lo pueden ver también vestido de otra forma. Escogí la fotografía porque es difícil encontrarlo con abrigo. Este es el documento más trascendente del archivo del primer jefe del ejército constitucionalista. Esta es una reproducción. El siguiente documento que veremos a continuación va a ser las actas del Congreso de Coahuila, y los dos documentos que estoy presentando más importantes del archivo del primer jefe no pueden ser otros más que, como él, políticos. Por eso es que en este esquema el presidente Carranza, el primer jefe, es un hombre político. En este decreto, él expide la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, como pueden verlo. El que, si bien nosotros lo conservamos en una copia en facsímile, es debido a que el documento original fue obsequiado por el Centro de Estudios al gobierno del licenciado Gustavo Díaz Ordaz, se supone para el Archivo General de la Nación. De acuerdo con la definición de política, que es una… No, sí la tiene, porque es el borrador que Carranza entregó de su propia mano. Y es interesante su pregunta, porque el archivo tiene correspondencia generalmente enviado al primer jefe. Es muy difícil encontrar un documento escrito por Carranza. No los dejó. No los dejó. Es muy difícil también aproximarse a su pensamiento, porque este archivo no tiene información al respecto, y desde luego su propia vida personal y familiar. Aquí solo hay documentos que tienen que ver con una imagen política, y en este caso de que es el borrador, no daña la originalidad del documento en absoluto, porque finalmente otro documento que nada más esté firmado no sabemos que exista. Entonces este sigue siendo el documento más original. Decía yo que, de acuerdo con la definición de política,
La etimología del latín viene de politiche o del griego politiqué, que se sintetiza en el arte de gobernar, dar leyes y reglamentos a fin de mantener la tranquilidad y seguridad públicas para conservar el orden y las buenas costumbres, así como el político, en este caso Carranza, del que estamos hablando, es el versado de las cosas del gobierno y negocios del Estado, afiliado a algún partido que aspira a dirigir a un gobierno e interviene activamente en las luchas, intrigas, tal como ahora sucede, y manejos del dicho partido para obtener poder. Ambas definiciones entre la política y el ser político delimitan a Venustiano Carranza. En este decreto, Carranza hace saber que hay un Congreso Constituyente reunido en la ciudad de Querétaro el 1 de diciembre de 1916. Es la convocatoria, es el resultado de la convocatoria que él hizo para llevar a efecto un Congreso Constituyente en esta ciudad. Pero esto proviene de, o aquí lo menciona, con el artículo 4 de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto del 12 de diciembre de 1914, que son las adhesiones al Plan de Guadalupe. Y este Plan de Guadalupe, que es el 26 de marzo de 1913, es de donde se supone que arrancaría ni más ni menos que la lucha activa de Venustiano Carranza. En el preámbulo para llegar a la Constitución, es decir, estoy comenzando con la conclusión de cómo se llegó a esta Constitución, y el inicio proviene de esta sesión que tuvo la 22 legislatura del Congreso del Estado de Coahuila, ni más ni menos que el 19 de febrero de 1913, porque el 18 de febrero fue Victoriano Huerta quien emitió un comunicado a Venustiano Carranza notificándole que ya habían dejado el poder Madero y Pino Suárez y que él lo asumía por la vía del Congreso legalmente, y él era el responsable del Poder Ejecutivo. En ese momento es Venustiano Carranza gobernador del Estado. Como gobernador del Estado de Coahuila, convoca al Congreso de Coahuila de Zaragoza, a la 22 legislatura, y les dice que este comunicado le había llegado de parte de Victoriano Huerta, y por medio del Congreso provoca Venustiano Carranza que el Congreso desconozca los poderes que de Victoriano Huerta emanan, y consiguientemente entonces Venustiano Carranza puede tener facultades extraordinarias para desconocer a este gobierno. Se suponía que legalmente el Congreso del Estado podría hacerlo, sin embargo, constitucionalmente no se puede desconocer al Congreso de la Unión por esta vía. Sin embargo, fue Carranza quien lo hizo y desconoció a Victoriano Huerta, y a través de ello, en estas actas del Congreso, le entregan a Carranza las facultades administrativas, legales, constitucionales, y que pueda ejercer una primera jefatura amparado en conseguir armas y formar un ejército para enfrentar a Huerta, al que están desconociendo. Venustiano Carranza, como gobernador del Estado, tenía cuerpos de fuerzas irregulares bajo sus órdenes, y estas fuerzas irregulares estaban adscritas con la finalidad de perseguir orosquistas. Hay una interesante correspondencia de Carranza con Madero,
en la que enfrenta a Madero y le dice que de ninguna manera puede disponer, porque así lo dispuso Madero, de eliminar las fuerzas irregulares de la Federación en Coahuila. Carranza le contesta en esa correspondencia que él será el presidente de la República, pero no tiene facultades en la gubernatura de Coahuila para disponer de las fuerzas irregulares, sobre todo si estas fuerzas irregulares están bajo las órdenes de Carranza por lealtad. Como ven, es reiterativa la postura de la figura política de Carranza. Exactamente estas fuerzas pequeñas de la Federación irregulares las dividió Carranza y le entregó parte de estas fuerzas a Pablo González para que hiciera un movimiento rápido y empezara a dejar la persecución de orozquistas y se uniera al nuevo movimiento que Carranza ya estaba fraguando. En ese momento, Carranza hace tiempo para enterarse qué está sucediendo con lo que se llamaría la decena trágica, y entonces decide mover las fuerzas por la vía del desierto y comienza a hacer su recorrido y abandona Coahuila a merced de los federales, del Ejército Federal de Huerta. Recuerden que este Ejército Federal había prometido lealtad a Madero a través de Huerta y no lo cumplió. Por eso es que Carranza con estas fuerzas irregulares va a comenzar a crear un nuevo ejército revolucionario y le va a llamar constitucionalista. Por eso él es el primer jefe del ejército constitucionalista. Es impactante, si alguno de ustedes ha viajado a Coahuila, ver desde el avión el desierto que recorrió a sus 53 años subido en un caballo, todo este desierto hasta llegar a Sonora, y de ahí hasta la capital de la República el 20 de agosto de 14, cuando es que ya derrota al ejército federal, comandado por el gran general José Refugio Velasco. Lo que hizo Carranza en esta travesía fue visitar varios poblados y buscar personas o militares o connotados gobernadores para que se le unieran a él. Lo que es extraordinario es que haya sido él el primer gobernador que desconoció a Huerta, haya comandado una jefatura y haya sido reconocido precisamente en esa jefatura por todos estos nuevos revolucionarios que empezaron a surgir alrededor de estas poblaciones que visitaba. Mientras los sucesos de la decena trágica, aquí tenemos todavía parte de las sesiones del desconocimiento y el nombramiento de Carranza. En este documento, como ustedes ven, Venustiano Carranza ya afina y hace circular justamente el desconocimiento que se hace de Huerta. Hay que reconocer que Carranza no hace como se podría esperar, una persecución sangrienta de los huertistas. Sí los persigue y los saca de la historia a Huerta porque le empieza a arrebatar los símbolos que tenemos. Si ustedes notan el águila de Carranza tiene un gorro frigio que significa la libertad. Tuvo preferencia por usar el águila para el escudo nacional, es el que tenemos en nuestra bandera. Carranza, como vivió en el desierto, nació en Cuatro Ciénegas el 29 de diciembre de 1859. Llama la atención que siempre haya sido reconocido como coahuilense, cuando el gobernador de Nuevo León, Santiago Vidaurri, expidió un decreto en el que se promulga
que se agrega, en este caso Coahuila y Cuatro Ciénegas, en donde nació Carranza, por ende también, al territorio de Nuevo León. Cuando nace Carranza, nace en el territorio agregado de Coahuila en Nuevo León, pero Carranza nunca históricamente ha sido considerado como nuevoleonés. Lo que sucede después es que en febrero de 1864 es Benito Juárez quien hace un decreto quitando el agregado de Coahuila al territorio de Nuevo León, y entonces Coahuila vuelve a ser Coahuila como la conocemos hasta ahora. Ya nadie, insisto, se le ocurre pensar que Carranza pudiera haber sido nuevo leonés, es completamente de Coahuila. En este sentido, Carranza retoma el escudo nacional de águila de perfil, eso será después, pero en este momento, como ven, el águila está sujeta en la peña que se eleva sobre el nivel de las aguas de la laguna, rodeada por el bajo de ramas de encina y laurel, conforme al diseño que usaba el gobierno de los primeros defensores de la independencia. Dibujos en el emblema, los que Carranza podría poseer, pero que desaparecieron esos bosquejos. El decreto que tenemos a la vista es muy importante porque para Carranza todo estado precisa de una organización para realizar sus funciones, la cual se determina por carácter de reglas políticas, jurídicas, en una constitución, a través de la cual va a establecerse relaciones con los individuos y el Estado y la sociedad. En este caso, en esta Constitución que Carranza está promulgando, va a reconocer los derechos de los ciudadanos. Con la promulgación de este texto constitucional, Carranza va a poner fin a la etapa de lucha revolucionaria del llamado movimiento constitucionalista y va a dar apertura a todos los anhelos revolucionarios que anteriormente se habían gestado en diferentes luchas de facciones. Pero, a pesar de que se haya criticado a Carranza que en este Congreso Constituyente solo hayan sido representados los constitucionalistas, bueno, fue porque ellos ganaron, no había para qué considerar a los otros grupos. Sin embargo, aún así, mediante estas facciones que no estuvieron representadas, Carranza ya había visualizado la necesidad de integrar en esta Constitución los ideales que se requerían. La Asamblea del Congreso Constituyente estuvo representada por los constituyentes, y bien era cierto que eran políticos de una mínima experiencia parlamentaria. Había algunos que sí la habían tenido porque eran miembros de la 26 legislatura, justamente acusados a ellos de haber sido huertistas. Sin embargo, Carranza les da una acogida, nombraremos a algunos como Félix Fulgencio Pallavicini, Luis Manuel Rojas, y también hubieron toda una gama de personajes entre profesores, ingenieros como Pastor Roa, militares en campaña como Francisco José Mújica, como Heriberto Jara, como Amado Aguirre. Carranza va a condicionar en el Teatro Iturbide de Querétaro toda una gama de símbolos, de águilas, de banderas, de emblemas nacionales, y rinde un homenaje especial a su hermano Jesús, que fue muerto por Santibáñez. El primer debate del Congreso Constituyente, solo voy a sintetizar los 3 artículos más importantes para que se den una idea de la consecuencia final política de Carranza.
El primer debate fue sobre el artículo 3º constitucional, que habla de la educación laica, sobre la prohibición que se le da a los religiosos de dedicarse a la enseñanza, porque eso compete solamente al Estado. El Estado es el que va a supervisar la educación privada. Así, para los constituyentes se va a formar una nacionalidad mexicana de una unidad. Lo anterior va a provocar que los católicos en 1926 organicen un conflicto religioso contra el Estado mexicano que se conoce como el Movimiento Cristero, cuyo archivo aquí también tenemos a su disposición y proviene de la colección de Antonio Rius Facius. El otro artículo importante constitucional es el número 27, que fue el que mejor resumió la ideología de la lucha revolucionaria, porque estableció las bases de la reforma agraria y la legislación de las aguas, bosques y el subsuelo de la nación. Es la nación la que tiene el dominio territorial sobre todo lo que se posee y tiene un contenido histórico, porque así se denotaba en la Nueva España a través de la corona de Castilla, que otorgaba mercedes a conquistadores y colonos. Carranza, posteriormente con la ley del 6 de enero de 1915, que evidentemente el alma de ella es Luis Cabrera, sienta las bases jurídicas para proceder al reparto de tierras. Roa sería uno de los principales autores del artículo 27. Y si este reparto de tierras no fue el que mayormente hizo Carranza, sin embargo sentaría las bases para que el primer reparto de tierras lo hiciera Álvaro Obregón. El artículo 123, pues proviene fundamentalmente de otro de los personajes que yo también estoy en compromiso de trabajo con ellos. Creo que algunos de ustedes lo saben. Trabajo a Carranza, a Ricardo Flores Magón, del que voy a mencionar, y Almazán, que también ahorita debería de estar, es popular por haber ganado las elecciones de 1940. En este caso, el artículo 123, que proviene de los fundamentos ideológicos de Ricardo Flores Magón, él insistió en una legislación equilibrada de los medios de producción, entre otros asuntos, para la protección del obrero. El artículo 123 es un compendio dirigido al equilibrio de las relaciones obrero-patronales, porque establece una jornada máxima de trabajo, protege a los niños y a las mujeres que no se excedan en trabajar, salario mínimo, descanso obligatorio, protección a la maternidad, participación de obreros en las utilidades de las empresas, derechos de asociación y de huelga, siendo el Estado ni más ni menos que el único árbitro que reglamenta y legaliza novedosas medidas de prevención que favorecerían a los proletarios. En resumen, el sentido de la Constitución de Carranza es un Estado fuerte, porque controla la educación, la propiedad territorial, la situación laboral y el poder político del clero. Así, la forma y funciones del gobierno se definen por la Constitución, por los tres poderes, por el Ejecutivo, el Legislativo y, por supuesto, el Judicial. Las facultades y atribuciones del Poder Ejecutivo se van a plasmar en los artículos 80 a 89 y la Constitución va a adoptar un Ejecutivo fuerte por su unidad de acción. Así debería ser. No es, pero no es. Difícilmente un sistema parlamentario puede garantizar una política unitaria, como se indicó en la educación, la cuestión obrera y la agraria.
fue el constitucionalismo creado por Carranza el movimiento que derrocó a Huerta y como primer jefe le otorgó a Carranza toda la legalidad para asumir la presidencia de la República posteriormente. Como presidente, Carranza sería el primero que gobernaría con una constitución, porque antes gobernó como primer jefe con la Constitución de 57, quiere decir que tenemos a Carranza en dos figuras, con dos constituciones. Y eso hace que en estas dos constituciones él implante un nuevo proyecto de desarrollo nacional. ¿A qué se debe ello? Que como gobernador, Carranza ya había tenido una experiencia, como dice bien el licenciado Javier Villarreal, que estudia su experiencia regional, le sirve esto a Carranza para su futura presidencia. Carranza pasó de ser juez a presidente municipal. De presidente municipal pasó a ser diputado local, de ahí senador, aunque lo critiquen de ser porfirista, no lo era tanto. Sin embargo, viene a ser un puente entre el asunto del porfirismo y la revolución. Si bien Carranza ha sido acusado de no ser tan revolucionario, sin embargo, en este parteaguas, Carranza logra un prestigio, por eso asume esa primera jefatura, y lleva a cabo el 26 de marzo de 1913 un movimiento que lo faculta legalmente para crear una nueva revolución y derrocar a un gobierno espurio al que acusa de Huerta, y logra conformar justamente un movimiento constitucional amparado en la Constitución de 57 y es legal. Cuando vienen los acontecimientos, aquí tienen ustedes ni más ni menos la raíz fundamental de la Constitución de 1917. Es ni más ni menos que el Plan de Guadalupe, que firma el 26 de marzo de 1913, que va a ser festejado el próximo año en sus 100 años, en la Hacienda de Guadalupe. La Hacienda de Guadalupe era propiedad de Mariano Garza, un particular. Sin embargo, ahora pues ya es un símbolo de Coahuila y del país, al que no todos los presidentes han ido. Fox no fue, Calderón rechazó las invitaciones, Zedillo sí llegó a ir, y significa el poder que faculta. Ha sido muy criticado porque no lleva a cabo en sus artículos las situaciones sociales, pero Carranza era un hombre práctico, un hombre político, porque toda esta gama de lo que él había sido desde juez, presidente municipal, diputado local, gobernador interino y gobernador electo, le habían facultado para saber que tenía que formar algo rápido para romper como Victoriano Huerta había roto el orden legal, entonces lo que él quería era precisamente poner orden. Imagínense un presidente que quiera orden, amparado en una constitución. ¿Y cómo va a estar amparado? Por eso le dan en el artículo, los 3 primeros artículos se desconoce precisamente a Victoriano Huerta y todas las facultades administrativas y de gobierno que emanen de él y a todos aquellos territorios que estén adscritos al huertismo. El 4º artículo le da a Carranza el nombramiento de primer jefe y lo faculta para que él pueda empezar a gobernar, pero amparado y en un ejército que se va a llamar el constitucionalista. Un presidente necesita lealtad y tiene que estar amparado justamente por este ejército. Ahora el ejército tiene lealtad, pero no está siendo usado como Carranza
lo facultó. El Ejército Nacional no debe hacer el papel de policía. Es un ejército que necesita armas y tiene que pelear. En este caso, la pelea era en una guerra civil para sacar a los huertistas. En los otros artículos de este plan, ojo, no lo firma Carranza, Carranza lo inspira, se lo dicta a Alfredo Breceda y hace que su ejército irregular, de tenientes coroneles, de capitanes, en este caso el primero que encabeza pues es Jacinto Treviño, y entre otros firmantes está el que fuera importante Francisco José Mújica, y todos ellos apoyan a Carranza, y Carranza les hace creer que ellos están inspirados en firmar el plan, aunque muchos de ellos querían cuestiones sociales, lo que no se lleva a cabo. Aquí está Carranza, precisamente en el Congreso Constituyente inaugurándolo, está viendo ya cómo se llevan a cabo los artículos, porque él quiso que el Congreso Constituyente fuera muy rápido. En el Centro de Estudios tenemos las efemérides revolucionarias de Valentín F. Frías, que es un queretano muy trascendente porque ha escrito leyendas de Querétaro muy bellas y otros libros de historia de Querétaro. Sin embargo, es muy raro encontrar este tipo de materiales como en las efemérides, porque hace justamente una efeméride desde que llegan los carrancistas a Querétaro y hasta que se van, incluyendo el Congreso de Constituyente. Carranza, después del Congreso Constituyente, según él, se fue a tomar aguas porque su salud minaba, por ejemplo. También iba al cine Carranza mientras los constituyentes estaban discutiendo los artículos, porque han de saber que también Carranza presentó un proyecto de constitucional constituyente y este lo rechazó. Carranza ya había hecho una constitución para reformar la de 57 cuando él fue gobernador del estado, porque como gobernador del estado le interesaba justamente estos cambios jurídicos y políticos. Aquí tenemos la Comisión de Estudio del artículo 27, algunos de estos diputados, como pueden ver ustedes, porque fueron divididas las comisiones de todos los artículos que versa la Constitución, que han sido reformados. Este documento se me hizo interesante sacarlo para que ustedes vean también qué diferencia el otro punto de vista. Este señor es un español que se dice torero y está festejando la muerte de Madero. Está muy contento y le pide a Félix Díaz que por favor le envíe, ahí lo pueden leer entre las líneas, que por favor le envíe fotografías de cuando está muerto Madero. Bueno, sí, muchos querían ver muerto a Madero. En esta otra carta, estas son cartas del archivo maravilloso de Federico González Garza. Su hermano Armando se queda en México. Resulta que Federico González Garza podría ser considerado el segundo demócrata después de Madero. Junto con Juan Sánchez Azcona, Federico González Garza y Madero y otros más maderistas idearon el Plan de San Luis, por ejemplo. Federico González Garza era hermano de Roque González Garza y Federico conserva en su archivo particular, la correspondencia que nosotros resguardamos, algunas cartas de su hermano Armando, justamente que versan sobre lo que sucedió justo después de la decena trágica. Y en estas cartas suelen mencionar que como Madero había muerto el Viernes Santo, la gente se congregaba en el panteón esperando ver que Madero resucitara. No, lo narra ahí. Lo interesante es que también pues las personas que iban, sobre todo mujeres, eran arrolladas por los federales con caballos y eran golpeadas precisamente por órdenes de Huerta para que no se concentrara tanta gente en la tumba. Las mujeres iban y llevaban poemas, flores
a Madero. Y en estas cartas, Armando le narra a Federico, que está exiliado, justamente todos los sucesos acaecidos alrededor de ello. En el rescate está un poco borroso, pero es importante. Resulta que Miguel Rodríguez de San Miguel, quien firma este documento, resulta que recoge la bandera que Madero llevaba en la Marcha de la Lealtad y él la rescata y se la entrega a Carranza. Y Carranza la recibe con toda emoción y enarbola la bandera de Madero. Pero si la situación con Carranza y Madero no era muy cercana, como ustedes vieron en esta correspondencia que se llevaba. Sin embargo, Carranza empieza a instaurar la celebración del 22 de febrero en la fecha de la muerte de Madero y conmemorar a Madero. Carranza utiliza el simbolismo de lo que significa Madero para crear un mito, en el mito de la democracia, porque Carranza no era demócrata, era más bien lo voy a decir, un poco dictador, pero sin embargo avala su primera jefatura justamente en ese contenido, en ese entorno político y legal. No sé, el caso es que en el Plan de Guadalupe que vimos, la Constitución de 1917, que es resultado del Plan de Guadalupe, y en el preámbulo de las actas del Congreso de Coahuila, podemos ver que la figura de Carranza es siempre la misma, de un político. En este pequeño ejército de ciudadanos que formó desde la hacienda de Guadalupe, que nació itinerante y que arrostró el desierto de Coahuila hacia la Ciudad de México, en la que resultó triunfante para eliminar al ejército federal, Carranza, a través de puros documentos y decretos, justifica el movimiento armado. Por eso es tan importante tener un ejército leal. En el momento en que Carranza hace que Obregón firme los tratados de Teoloyucan en 1914, no cae en el error de Madero de dejar el ejército federal, porque además Madero licencia las fuerzas revolucionarias. A diferencia de él, Carranza lo que hace es eliminar este ejército federal porque lo acusa de traidor por haber estado a servicio de Huerta y de los traidores y haber sacado al gobierno de Madero. En ese caso se deshace de ellos y provoca el nacimiento de un nuevo ejército revolucionario y lo controla, o él cree que lo controla, porque curiosamente, si se puede criticar un poco a Carranza, es que no se haya dado cuenta de que este propio ejército que está creando fue el que lo traiciona y lo mata en 1920. Como estamos en mayo, voy a hacer una breve referencia a la muerte de Carranza, que fue el 21 de mayo, porque aquí también tenemos un documento que prueba, en algunas ocasiones lo he mencionado, esta vez no lo saqué, pero lo pueden imaginar, porque está firmado por Lázaro Cárdenas, en el que le da la orden a Rodolfo Herrero de matar a Carranza en la refriega, que muera en la refriega. Lázaro Cárdenas da esa orden, evidentemente, porque él recibe otras órdenes. Nunca vamos a saber quién dio las órdenes, aunque los más sospechosos sean Obregón y González. Pero es increíble ver cómo a través de los documentos de los archivos podemos situarnos en una etapa histórica, la que nosotros queramos, y analizar la figura y personalidad de los personajes que en este caso nosotros tenemos en lo que significa Venustiano Carranza. Repito, no es un personaje quizá idóneo para muchos porque no tiene carisma,
y es muy difícil acercarse a él, resulta pesado, porque lo único que van a encontrar en los documentos de Carranza son asuntos políticos, la conformación de un Estado nacional, cómo se gobierna a través de una situación legal, institucional y constitucional, creada en un movimiento constitucionalista, eliminando a un usurpador, creando una doctrina en la que el liderazgo de México era inobjetable, porque era México el que estaba uniendo a los países latinos contra la intervención norteamericana en los asuntos de Estado ajenos a los intereses de estos países. Carranza debe ser visto como una de las grandes figuras creadoras de nuestro Estado, y les guste o no a nuestros políticos, están sentados en el Estado que creó Carranza, y la Constitución que rige es la que él promulgó. Muchas gracias.